Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Importantes declaraciones que compartió con todos nosotros Consuelo Despradel sobre esos presos, si hay que llamarles presos, porque no estaban en el nuevo sistema, sino en La Victoria, que tiene cerca de 8.000 personas hacinadas, casi 4 veces más de su capacidad, una gran cantidad de personas afectadas de salud, y además toda la atención está ahora en La Victoria por las declaraciones recientes de Roberto Santana, que hablaba de una estructura de corrupción. Hablaba de 7 millones que recibía el encargado de seguridad, decía semanales, algunos, Pedro aclaró que no, que esa suma no era semanal, sino mensual. Y decía también que era responsabilidad de funcionarios de la Procuraduría y de este gobierno que la Nueva Victoria no esté funcionando. ¿Qué ha dicho la Procuraduría hasta el momento? A que hay que readecuar esas estructuras y que está esperando una auditoría. Y ante lo afirmado recientemente por Roberto Santana, le preguntaron, creo que fue ayer, a la procuradora, y doña Miriam Germán dijo, no tengo nada que decir. El que hizo su denuncia sabrá cómo proceder. En medio de todo esto, uno se pregunta, y ya entraríamos en el terreno de la especulación, a menos que tengamos datos concretos, ¿qué ha pasado? Porque Roberto Santana es asesor honorífico del gobierno. Y había una relación muy cercana entre Roberto Santana y doña Miriam Germán. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cuál es la situación? Bueno, entonces seguiremos escuchando a estos internos. Hay uno de ellos, ahora no recuerdo el apellido, que está en Barcelona. Escuchamos el audio, una persona que se expresa muy bien y podríamos decir que hizo un doctorado en nuestras cárceles, porque dijo que estuvo prácticamente en todas las provincias durante 16 años y hay que escucharlos a ellos. Por otro lado, señores, ustedes se recuerdan cuando decíamos con mucho orgullo, y en ese tiempo era una realidad, que todo lo que ocurriese en nuestras calles, o casi todo, iba a estar documentado por las cámaras de seguridad del 911. Y hubo casos donde esa información ofrecida por el 911, siguiendo una serie de protocolos que están escritos, están diseñados, ayudaron, se pudieron resolver por esas imágenes. Casos de accidentes, casos de personas desaparecidas, se consiguió información de hechos, de delincuencia, pero eso solamente ahora está en nuestra mente. Qué pesadilla la de la señora Yocasta Díaz. La señora Yocasta Díaz, estuve conversando con ella en el día de ayer, es la madre del joven Alexander Moisés San Díaz, de 18 años, un estudiante de ingeniería de software del INTEC, de recién ingreso, y que el lunes 16 de mayo salió de su casa a las 3 de la mañana y está desaparecido. Entonces, además del dolor de ella, de no saber en qué condiciones está su hijo, dónde está su hijo, pasa por la pesadilla de encontrar una cámara del 911 y no funciona. Y la próxima tampoco funciona. Hizo un recorrido por varias cuadras cercanas a su sector, Honduras, por el Malecón, y apenas encontró una sola cámara que funcionaba, pero las imágenes con tan bajísima resolución que se veían distorsionadas y no sirvieron para nada. Y entonces, ¿y qué pasó con las cámaras del 911? ¿Su vida útil ya terminó? ¿No les dieron mantenimiento? ¿Hay que cambiarlas? Entonces, hay que explicar esto. Volviendo al caso de esta persona desaparecida, muy lamentable, le preguntamos, ¿él tiene algún problema en cuanto a la salud mental? Nos dijo, no. Acostumbra a salir, porque es extraño un joven que salga a las 3 de la mañana. Dijo, no, es un muchacho muy casero. El domingo en la noche estuvo trabajando durante 3 o 4 horas haciendo tareas de la universidad. Ahí están sobre su escritorio las tareas realizadas. Luego se puso a jugar, se comunicó con un amigo y salió a esa hora.
Solamente se sabe que salió a esa hora por el video que sí funcionaba a nivel privado frente a su casa en el sector de Honduras. Ella fue a la Policía Nacional, habló muy bien del coronel que está a cargo de la investigación. Dijo, fue muy receptivo, mostró mucho interés y recibí buen trato. Esto llama la atención porque en medio del dolor la familia se desespera y no reconoce ninguna gestión. Qué bueno que en este sentido se sintió bien, pero dice, no tiene recursos, apenas hay 2 técnicos para investigar el material de las cámaras y no da abasto ni con mi caso ni con otros que se presentan. Entonces ella está solicitando a la Policía Nacional que asigne más recursos humanos para que trabajen con este tema. Entonces decía que es una verdadera pesadilla porque está la desaparición de su hijo, la limitante de recursos con que se enfrenta cuando acude a la autoridad, a la Policía Nacional, pero también el ver que además de que muchos de nosotros somos solidarios, hay mucha gente que quiere hacer dinero con el dolor ajeno o hacer bromas. La han llamado con un código internacional para pedirle $1 millón y que de no entregarlo la amenazan con que encontraría el cadáver de su hijo. La amenazan, la llaman y hacen bromas, le hacen creer que es su hijo. ¿Y cómo una persona puede irrespetar el dolor ajeno en estas condiciones? Pero bueno, vamos a estar en contacto con la señora Yocasta Díaz y esperemos que aparezca su hijo vivo y sano. Por otro lado, se reenvió para el 28 de julio la audiencia que se iba a conocer a principios de esta semana sobre el recurso de amparo contra la construcción de la presa La Placeta en San José de las Matas, un proyecto que ha anunciado ya oficialmente EGEID. Y esto es en espera de que la Academia de Ciencias pueda presentar un informe geológico. Daremos seguimiento a este caso. Y por otro lado, me recordé de Pedro Jiménez. Pedro, porque a ti te va a gustar este dato. ¿Tú te recuerdas los buscones de las oficinas públicas? Cuando eso desapareció, iba a renovar, uno tenía que renovar un documento. Ay, terrible. Eso desapareció. Verbigracia, Dirección General de Cédula, Verbigracia, Dirección General de Pasaporte, aquí Dirección General de Tránsito Terrestre, eso desapareció. No. Señores, eso Oficialía para del los Estado más Civil. Jóvenes, eso desapareció en ese primer gobierno de Leonel, ¿verdad? Claro, entre el 96 y en 2000. el 98 ya era historia. Para los más jóvenes, eso era una odisea, ir a una oficina pública a buscar un documento por primera vez o a renovarlo. Uno pasaba horas, uno era víctima de los llamados buscones, había que pagar muchísimo dinero para agilizar eso y eso se transformó y a veces te engañaban en ese periodo. Entonces, ¿por qué yo hablo de esto ahora? Bueno, hace poco yo renové mi licencia. No me asustes, María Elena. No, hace poco yo fui. Y ya a los 15 minutos yo tenía mi licencia en mano, cumpliendo con todo como una ciudadana normal. Hice mis filas para la foto, todo lo que se necesitaba para la licencia. O sea, eso estaba institucionalizado. Y he recibido la denuncia de varias personas en Santiago que quieren renovar su licencia de conducir y en el próximo mes no hay cita. ¿Por qué? Oh, sí, eso tiene un tiempo desde la pandemia. Desde la pandemia. Pero es por la pandemia, pero que ya tiene tiempo. Ya todo se aperturó. Y entonces la preocupación de esta gente, si un agente de DGCET los para, tienen la licencia vencida, ¿cómo argumentan que no hay cita? En el próximo mes no hay cita para renovar la licencia. Entonces, los agentes de DGCET no aceptan nada a nivel digital, nada por el celular, porque uno le puede presentar eso como prueba, pero no lo aceptan. Entonces, ojalá que tengamos respuesta de qué es lo que está pasando. Sobre todo si es una renovación y tú pagas tus impuestos, que es lo que persigue el Estado, que no tiene otro motivo que no sea más que el de la recaudación, ya eso está. Por ejemplo, el Ministerio de lo Interior tiene muchísimo tiempo que ha ralentizado la entrega del carnet de renovación de una licencia de porte y tenencia de armas. Pero si andas con tu arma y ya pagaste los impuestos, no hay ningún problema con la autoridad porque tú estás dentro de la normalidad. Quien está en falta es la autoridad que no ha tenido la capacidad de tener la respuesta rápida para entregarte tu documento. Entonces, buen punto, Pedro, en lo que tenemos la información de qué es lo que está pasando, porque no hay citas para renovar la licencia que tengan una especie de gracia para aquellas personas que anden con su licencia vencida. Por otro lado, señores, en los primeros 6 meses del gobierno,
escuchar que si el gobierno anterior, que si recibimos de esta manera, que eso se entendía y el primer año. Pero ahora, a 2 años de esta gestión, responsabilizar a la administración pasada de lo que está ocurriendo, no. O sea, ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, o sea, dice antes de ayer que el gobierno anterior hizo muchísimas obras sin licencia. Ajá. Y ese es el argumento para justificar las irregularidades, como el propio ministerio llamó a este caso, de este momento. No. Y no es así. Recuerde, ministro, el caso de Cotubanamá. Sí es cierto que se entregó una licencia de manera irregular, pero recuerde que el entonces presidente Danilo Medina formó una comisión integrada por el ministro Montalvo de entonces, el Flavio Darío Espinal, consultor jurídico, y el propio ministro de Medio Ambiente, que no debió estar ahí, pero esta comisión rindió un informe que se tomó mucho tiempo, sí, yo creo que comenzó como en enero, si la memoria no me falla, y concluyó como en junio. Y en base a eso es que este gobierno logra revocar esa licencia, pero estaba ese informe de que no procede. Entonces no es así, de que se hacían muchas obras sin licencia. Entonces, él argumenta que esto del INAPA, el acueducto en Estebanía, en el Parque Francisco Alberto Camaño Deñó, que afecta el Salto de Río Grande, se comenzó a construir en el gobierno anterior. No, en el gobierno anterior sí. Comenzaron muchos agricultores a poner tuberías para conseguir agua del Salto. Entonces, desde el gobierno anterior había el interés de INAPA de crear una sola tubería, un solo proyecto que uniera todos esos tubos. Y de ahí surge la idea del acueducto. Pero el problema actual se deriva por la propia... es el Ministerio de Medio Ambiente que da la información. En marzo, INAPA recibe los términos de referencia. ¿Esto quién lo dice? El Ministerio de Medio Ambiente. En marzo del 2021, ¿quién está gobernando? No es Danilo Medina, no es la administración anterior, es este gobierno. Entonces, al entregar los términos de referencia, ¿ya hay una licencia? No. Al entregar los términos de referencia, Medio Ambiente le dice a INAPA, estas son las condiciones en que usted debe hacer el estudio, los profesionales que deben trabajar, las respuestas que debe ofrecer. Y cuando termine ese estudio, que no se ha terminado, debe pasar por varios coladores, permisología, suelos y aguas, porque afecta a un río, áreas protegidas. ¿Y cuál río afecta eso? El Río Grande. No es verdad. Río Grande, sí. Eso no es verdad. Ok, entonces ¿Tú conoces el Salto ese? Sí, yo lo conozco. Yo he ido ahí. Yo lo conozco. Eso no afecta a ningún río, ¿eh? Y está documentado. Eso, ahí están. Entonces, 2 elementos. Eso no afecta a ningún río, afecta eso. Si afecta el río o no, se puede saber por el estudio. No afecta a ningún río y ahí no se ha tomado un galón de agua de ahí. En ese acuerdo no ha tomado un galón de agua porque no había llovido. Ahora llovió, ahora empieza a caer agua ahí. Porque eso es lo que estamos hablando, es de una obra de toma, porque ahí lo que se ha hecho es una obra de toma. En un charco natural, se ha hecho una obra de toma para llevar eso a una pequeña planta de tratamiento y potabilizar agua para consumo humano de 2 municipios. Que incluso yo entiendo que la capacidad de ese charco no abastece plenamente a esos 2 municipios. Pero bueno, eso es lo que se ha hecho ahí. Eso no afecta a ningún río, afecta a eso. Todo esto que dice Julio se puede evaluar cuando INAPA entregue el estudio de impacto medioambiental, que no lo ha entregado. Entonces, yo creo que en esto es básico. Uno puede tener la posición de la Academia de Ciencias, de la UAST, de Procuraduría, de Medio Ambiente y la posición del INAPA, pero todo se aclara con el estudio de impacto medioambiental, que no se ha entregado. Pero yo no entiendo qué impacto ambiental puede tener el recoger agua de un sitio, potabilizarla y que la gente se la beba. Yo no entiendo qué daño puede tener eso en términos
en términos medioambientales. Que lo demuestren en el estudio. Pero yo no entiendo que... Pero tienen que hacer un estudio. Pero yo no entiendo qué daño puede tener eso, porque Julio, esa agua... pero es tu opinión. ¿Qué pasa con esa agua? Y la tuya también. No, porque yo no estoy diciendo que se impacta o no. Yo lo que digo es que hace falta el estudio. Pero ¿quién te ha dicho que no está el estudio? Pero lo dice Medio Ambiente. No lo dice un procurador que se puso a hablar mierda ahí, que fue al sitio, un procurador medioambiental que fue al sitio, se puso a hablar tontería sin averiguar la situación. Julio, yo no eso estoy, está ahí, pero óyeme, yo no estoy hablando de la Procuraduría. Sí. Orlando Jorge Mera, el ministro de Medio Ambiente, dijo que se le entregó al INAPA los términos de referencia en marzo del 2021. Sí. Que la obra es irregular. No es irregular, pero eso lo dijo Medio Ambiente. Pero no importa lo que él diga, no es irregular. Yo sé que no es irregular porque yo conozco el tema. Entonces, a Orlando Jorge Mera, número 1, ese estudio de impacto medioambiental, ¿cuándo lo va a entregar INAPA? La primera pregunta que hay que hacer. Y segundo, él calificó eso de irregular y dijo que INAPA estaba en la mejor disposición de compensar el impacto. Entonces, ya no luce estar diciendo que la responsabilidad de lo que está pasando actualmente es del gobierno anterior. O sea, eso no luce. Ya ustedes tienen 2 años administrando la cosa pública y asuman la responsabilidad de todo. Ya para terminar con una buena noticia, señores, tenemos huevos a 3 pesos, arroz selecto a 20 pesos la libra, plátanos a peso, pollos a 150 pesos de casi 4 libras, gallinitas a 100. Esto es en una feria. Inespre está de madre en el antiguo aeropuerto de Herrera y en la Luperón. Esto va a ser en el día de hoy, mañana también. Aprovechen, de 9 a 5 también habrá degustaciones, actividades artísticas y rifas. Aprovechen esta feria. Inespre está de madre.